vamos a estar realizando unas enseñanzas de esta hermosa epístola. De hecho, ya tiene desde el año pasado, no sé si a meditaciones empezamos, pero después ya vino la pandemia y ya no tuvimos oportunidad, así que tengo que regresarme nuevamente. Vamos a estar considerando hoy los primeros 2 versículos de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Los primeros 2 versículos del capítulo 1, prácticamente lo que es la introducción de esta epístola. El doctor John MacArthur, junto que también el pastor Sugel, nos hablan, ellos narran la historia de que hace mucho tiempo en los Estados Unidos vivió una señora llamada de nombre Haiti Green. Cuando murió esta señora en el año de 1916, dejó un patrimonio evaluado en aproximadamente $100 millones. Ahora, esa cantidad para esa época era muchísimo dinero. Pero lo más impresionante de esta historia, lo que nos narra el doctor MacArthur, lo más impresionante de esta historia, de esta mujer, hermano, era tan avara que esta mujer prefería comerse la avena totalmente fría con tal de ahorrar el gasto para calentar el agua. De esa magnitud era la avaricia que esta mujer tenía. La historia cuenta, la historia narra que en una ocasión su hijo sufrió una fractura en su pierna y ella demoró tanto para que atendieran a su hijo, tratando de encontrar un hospital que le ofreciera gratuitamente que le operaran la pierna a este muchacho. Ella demoró tanto tiempo buscando una clínica, buscando un hospital para que le hiciera la cirugía a su hijo de una manera gratuita. Tanto fue el tiempo que tuvieron que amputarle la pierna a su hijo por la infección. De esa magnitud, mis amados hermanos, era la avaricia de esta mujer. Esta mujer, como nos narra la historia, tenía enormes recursos a su disposición, una cuenta de $100 millones. Pero, mis amados, ella tomó la decisión, la determinación de no usarla. Y ella, por su propia voluntad, determinó vivir como una miserable avara, siendo totalmente millonaria. Así que de nada le sirvió a su vida todo lo que tenía. De nada le sirvió toda esa fortuna, de nada le sirvió a ella, de nada le sirvió para su hijo, de nada sirvieron todos esos recursos. Y déjeme decirle que esta historia, mis amados hermanos, esta historia, tristemente, muchos que profesan la fe de Cristo se parecen a esta mujer. Y al decir se parecen a esta mujer, no me estoy refiriendo al hecho de que son avaros o que sean avaras. No, es que en la mayoría de los casos es por la ignorancia que existe en la iglesia. Es por la ignorancia. ¿Por qué, mis amados? Porque muchos creyentes se encuentran en un peligro de malnutrición espiritual. Están anemios espiritualmente. Y lo más impresionante es que aunque tienen a su alcance un almacén grande de recursos espirituales, pero están en malnutrición. Y eso se debe a que, hermanos, son ignorantes o viven en la ignorancia de las riquezas de la gracia de Dios que están disponibles para todos ellos en Cristo Jesús. Eso es impresionante.
Mis amados hermanos, en Cristo Jesús tenemos grandes riquezas, pero es la ignorancia lo que los ha llevado a esta situación. Esta carta de Pablo a los Efesios se le compara como la casa del tesoro del Nuevo Testamento, donde todo hijo de Dios puede acudir de una manera gratuita, no para contemplarlo solamente, sino para tomar de los recursos, de los tesoros y aplicarlos a su propia vida. Es por ello que Pablo quería que todos los creyentes en Cristo conocieran estas cosas que se mencionan en la epístola a los Efesios. La oración, el deseo de Pablo era que todos los creyentes, los hijos de Dios, hermanos, conocieran todos estos recursos y se apropiaran de ellos. Que ellos pudieran ver con sus propios ojos, leer y poder apreciar de una manera grandiosa el plan redentor de Dios que se trazó antes de la fundación del mundo. Que los creyentes pudieran apreciar ese plan glorioso y sobre todo el lugar de importancia que la iglesia ocupa dentro de ese plan. Porque nosotros somos la iglesia, mis amados. Somos la iglesia. Y Dios, antes de la fundación del mundo, se trazó un plan, como lo veremos en esta carta. Y la iglesia ocupa, un lugar especial. Que pudieran ver en la oración de Pablo de los privilegios que disfrutamos nosotros los cristianos al ser parte de eso. Es más, mis amados, en los versículos 15 y 16 del capítulo 1, Pablo ora por esta iglesia. ¿Y qué pide Pablo en oración? Note lo que dicen los versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, os dé espíritus de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Alabado Cristo, hermano. Por eso Pablo oraba. Y esa ha sido mi oración, hermano. Esa ha sido mi oración. Que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que nos demos cuenta a la esperanza que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Que nos demos cuenta de las riquezas de la gloria de su herencia. Que nos demos cuenta. Y al darnos cuenta, hermano, eso va a cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y a la vez de vivir. De vivir. Porque no vamos a sentirnos como pordioseros, sino más bien vamos a sentirnos privilegiados. Porque Dios nos ha llamado para ser su iglesia. Por ello, mis amados, estas cosas que Pablo menciona no las podemos ignorar. No las podemos ignorar. ¿Por qué? Porque si lo hacen, hermanos, si lo hacemos, no vamos a apreciar, no vamos a percibir, a ver, mis amados, de una manera clara la salvación que nosotros tenemos en Cristo. No vamos a poder comprender la salvación que tenemos en Cristo. No vamos a comprender lo que abarca esa salvación, lo que abarca esa redención. No vamos a comprenderla. Y por lo tanto vamos a vivir, mis amados, en este mundo, pues desgraciadamente en ignorancia. Es por eso, mis amados, que a raíz de ello, y a raíz de todo ello, el ignorar, no se manifestará
en las vidas del creyente el gozo inefable y glorioso. Es por ello que en ocasiones se pierde el gozo de nuestra vida, se pierde la paz. ¿Por qué? Por ignorar todas estas cosas. Así que no las podemos ignorar, no las podemos ignorar, no las podemos ignorar. ¿Por qué, hermano? Porque si lo hacemos, no vamos a poder apreciar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús a través de la redención. No vamos a manifestar el gozo, no vamos a poder tampoco defendernos de una manera eficaz contra las tentaciones del mundo. Si ignoramos eso. Y es el deseo de Dios que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dejado en su bendita palabra. Así que en esta mañana vamos a estudiar solamente los primeros 2 versículos del apóstol Pablo, del primer capítulo de la carta a los Efesios. Y en primer lugar podemos ver en el versículo 1, en la primera parte del versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que podemos ver aquí en primer lugar, ¿quién es el que escribe? Es decir, el remitente. ¿Quién es el que escribe? Pablo comienza diciendo Pablo. Entonces el remitente o el que está escribiendo es el apóstol Pablo. ¿Amén? Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que como podemos ver, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y esto, mis amados hermanos, es un gran motivo, es una buena razón para leer con interés y cuidado el contenido de este documento, de esta carta. Porque lo que Pablo escribe hay que ponerle atención. No significa que los demás escritos no sean importantes, no. La mayor parte del Nuevo Testamento este apóstol la escribió. Así que cuando Pablo habla, hay que escuchar, hay que poner atención lo que él tiene que decirnos. Así que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, como lo menciona gran parte del Nuevo Testamento, es uno de los personajes más relevantes de todo el Nuevo Testamento. Es uno de los personajes más relevantes de todo el Nuevo Testamento y sobre todo una de las mentes más brillantes de su época. Es el apóstol Pablo. Los padres o los papás del apóstol Pablo eran judíos y de alguna manera antes de que Pablo naciera, de alguna manera que no se describe, ellos vinieron a ser ciudadanos romanos. Que dicho sea de paso, era un grande privilegio para un judío en aquella época. Así que esto automáticamente hizo del apóstol Pablo romano de nacimiento, algo que la soberanía de Dios más adelante le ayudaría en su ministerio a los gentiles, le sería de grande utilidad. Todo parece indicar que Pablo, el apóstol, provenía de una familia de buena posición social y económica. En algún punto de la historia, sus padres, los padres del apóstol Pablo, se movieron a Galilea de Asia Menor, para establecerse en la ciudad de Tarso, una importante centro portuario y comercial de aquellos días. Ahí nació este niño, ahí nació este pequeño. Ahí sus padres le pusieron el nombre hebreo Saúl o Saulo, Pablo en español. Y este pequeño se nutrió allí en Tarso de toda la cultura que le brindaba esa ciudad cosmopolita, es decir, donde había diversidad de pensamientos, era un estilo de vida amplio. Pablo ahí se llenó de todo, se nutrió de toda la cultura. En Tarso había una universidad conocida por sus recursos de filosofía y por la medicina. Probablemente
Pablo nunca asistió a esa universidad, porque él salió de ahí a la edad de 12 años. En su educación, mis amados hermanos, en la educación que este hombre recibió, fue criado en la más estricta tradición judía, concluyendo sus estudios en Jerusalén a los pies de nada más y nada menos que Gamaliel. Era un rabino muy famoso y bien preparado en aquella época. Muy pronto vino a ser evidente, o se hizo evidente en la vida del apóstol Pablo, la superioridad que él tenía por la capacidad intelectual. Había recibido una educación que pocos hombres de su época tenían, resaltando en todo ello, mis amados, como lo vemos en Hechos 9, un celo evidente por la tradición de su religión, de la nación de Israel. A medida que el evangelio se expandía, Pablo decidió hacer uso de su poder de influencia. ¿Para qué? Para acabar por completo con la fe cristiana en toda la tierra de Palestina. Esto era lo que hacía este hombre. Cierto día, él se encontraba con los permisos y se dirigía a la ciudad de Damasco, cuando repentinamente Pablo tiene ahí un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Cristo resucitado. A partir de ahí, de ser un arrogante y perseguidor de la iglesia, se convirtió en un manso corderito, transformado por el Señor. El apóstol estuvo 3 días ahí, como lo dice la palabra de Dios, hasta que recibió la visita de Ananías, alguien a quien el Señor comisionó para imponer la mano sobre él, porque usted se acordará que Pablo quedó completamente ciego. Y dice la Biblia en Hechos 9:17 que cuando Ananías oró, se le cayeron esas escamas que tenía en los ojos y él pudo ver. Así que lo que Pablo experimentó en el camino a Damasco, hermano, no fue una experiencia mística o emocional. No, nada de eso. Fue Cristo mismo quien se le apareció cuando iba a Damasco a perseguir a la iglesia. Fue Cristo mismo quien transformó su corazón y fue Cristo mismo quien lo comisionó para ser apóstol de él. Es por ello que él se presenta en el primer versículo de capítulo 1 de Efesios. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se puso, hermano. Pablo no se impuso a sí mismo. Llámenme apóstol. No, de ninguna manera no se impuso. Él vino a ser apóstol por la voluntad de Dios. No como hoy en día que hay esa corriente. Y ahora todos muchos dicen llamarse, ser apóstol y están por encima de una jerarquía. No, para nada. Pablo dice que fue por la voluntad de Dios. Así que lo que escribe en esta carta y en todo lo demás, las demás que encontramos en el Nuevo Testamento, hermano, no son los pensamientos de Pablo. No son los pensamientos de Pablo, sino más bien la voluntad de Cristo como cabeza de la iglesia, dada a través de uno de sus representantes, que es el apóstol Pablo. Así que, habiendo considerado entonces quién es el que escribe, es decir, el remitente, veamos en segundo lugar a quienes Pablo les está escribiendo, es decir, quiénes son los destinatarios. Dice el texto completo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles, esos son los destinatarios, que se encuentran, ¿dónde? En Éfeso.
Ahora, aquí encontramos dos cosas importantes. En primer lugar, encontramos el lugar donde ellos se encontraban. El texto dice muy claramente que están en Éfeso, el lugar donde se encontraban. En segundo lugar, la descripción que Pablo hace de ellos, santos y fieles. Amén. Dos cosas importantes: el lugar y cómo es que Pablo los describe. Qué hermosa descripción, hermano. Como la vamos a ver más detalladamente. Así que el lugar de residencia de estos hombres cristianos, de esta iglesia a quien Pablo le está escribiendo, su lugar de residencia era Éfeso. Así que los destinatarios originales de esta carta se encontraban en esa ciudad. Una ciudad que era considerada en aquel tiempo como la supermetrópolis de Asia Menor, comercialmente hablando. ¿Por qué? Porque era una de las tres ciudades, mis amados hermanos. Éfeso era una de las tres ciudades más importantes del mundo antiguo, porque formaba un triángulo con Alejandría de Egipto y con Antioquía de Siria. Era un lugar comercialmente hablando, porque se movía mucho, había mucho comercio, hay mucha gente de diferentes nacionalidades. Así que era muy importante. Aparte de eso, la ciudad de Éfeso era un centro cultural de importancia. Los filósofos, los poetas, los artistas y adoradores eran bien conocida aquella ciudad. Pero también, mis amados hermanos, era famosa por otras razones que, pues, la verdad no son tan dignas. Era famosa también. ¿Por qué? Porque en esa ciudad había un famoso templo, y ese templo estaba dedicado a la diosa Diana, que se creía que todas las bendiciones venían de Dios. Por eso Pablo más adelante les va a decir, dice que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual. No es la diosa, es Dios quien nos ha bendecido. Bueno, ahí en esa ciudad había un templo muy famoso dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Mis amados, tan lujoso era que es considerado uno de las 7 maravillas del mundo, ese templo. Su construcción duró, según los historiadores, como unos 220 años. Se dice que el sol en su ruta no veía en toda su ruta algo más hermoso que el templo de la diosa Diana. ¡Wow! Así que Éfeso era un lugar también donde se practicaba ampliamente la magia y el espiritismo. Ahora, esto es interesante. Esto es interesante. Y nos pone a pensar. Después de cómo se describe la ciudad de Éfeso, su cultura, sus filósofos, sus artes, todo lo que tenía, era un lugar también donde se practicaba ampliamente la magia y el espiritismo. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque por un lado, mucho intelecto. Por un lado, mucha cultura, mucha arquitectura. Una ciudad cosmopolita, grande, donde había mucho comercio. Por un lado, mucha cultura. Pero por el otro lado, muchas supersticiones. Muchas supersticiones. Mis amados, eso nos enseña algo. Eso nos enseña algo muy importante. Que ni aún con el mejor intelecto que nosotros podamos tener, ni aún con el mejor intelecto, no importa si es egresado de Oxford, de Harvard, de Yale, de Stanford, no importa, aún mis amados hermanos, aún con el mejor intelecto humano, el hombre
El hombre, querido hermano, ni aún con el intelecto mejor puede alcanzar la sabiduría. Ni aún con el mejor intelecto humano el hombre puede alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios, si la gracia y el favor de Dios, mis amados hermanos, el hombre más preparado puede ser tan torpe en cuanto a las realidades espirituales. Puede ser, hermanos, tan torpe en cuanto a las realidades espirituales. Por mejor que tenga su intelecto, por más brillante, no importa que sea un Tesla o no importa que sea un Einstein, no importa. Sin la gracia y el favor de Dios, aún con ese super intelecto, puede ser tan torpe en cuanto a las realidades espirituales. Porque solo, hermano, solo el poder de Dios obrando a través de su bendito evangelio, solo el poder de Dios obrando a través de su evangelio, el hombre puede abrir los ojos. Solamente, hermano, abrir los ojos para que ese hombre vea la vida como debe de verla. Y eso es exactamente lo que sucedió en Éfeso, a través del Evangelio, como lo dice Hechos capítulo 19. Eso es exactamente lo que sucedió en Éfeso. ¿Qué sucedió? Que el poder de Dios se manifestó de tal manera que el doctor Lucas cuenta en Hechos 19 que muchos que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó cuando Pablo fue a predicar allá. Y eso es lo que hace el Evangelio, hermano. Eso es lo que hace el Evangelio. Que la gracia de Dios obró poderosamente en aquel oscurantismo, en aquellas personas espiritualmente muertas. El Evangelio obró de una manera poderosa. Y muchos vinieron al conocimiento de Cristo a pesar de transformo en todas esas cosas, a pesar de sus supersticiones, a pesar de su degradación moral, a causa de la inmoralidad que imperaba, muchos vinieron a Cristo por el poder del Evangelio. Muchos vinieron a Cristo. Y eso, como alguien decía hace un momento, muchos de nuestras familias no quieren hacer caso, no entienden. Pues esto, hermano, es para nosotros un motivo de aliento y de estímulo para seguir orando por ellos. Porque si esa gente se encontraba totalmente perdida, aún con lo mejor del intelecto, aún con la filosofía, aún con sus poetas, aún con la estructura que tenía, aún con el comercio que había, estaban completamente en la oscuridad, el Evangelio los trajo a la luz. El Evangelio los trajo a la luz. Y eso, hermano, nos debe de motivar a nosotros para no dejar de orar por aquellas personas que aún se encuentran perdidas. Que aún se encuentran perdidas. Eso nos motiva a seguir orando por ellos. No importa, hermanos, en qué tanto estén sumidos en la oscuridad. No importa. El poder del Evangelio es grande para traerlos de la oscuridad a la luz, mis amados hermanos. El Evangelio de Cristo es poderoso para salvar. Es poderoso. Por medio de su Evangelio, el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Abre los ojos a los ciegos, trae libertad a los cautivos, transforma el corazón dañado por el pecado. Pablo es un vivo ejemplo de esto, lo mismo que estos creyentes de Éfeso. Alabado sea Dios. Eso es lo que hace, hermano. En esta gran ciudad, tan famosa, tan orgullosa por su estatus,
comercial y cultural tan degradada, moral y espiritualmente, en esa ciudad muchos creyeron cuando el Evangelio de Cristo fue predicado. Muchos creyeron, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y no importa en la actualidad cuántos gobiernos, cuántos países quieran censurar el Evangelio, callar las voces, no podrán hacerlo porque no prevalecerán. No prevalecerán. No importa cuántas hordas de demonios vengan, mis amados, cuántos gobiernos quieran acomodar lugar y cuántos medios quieran callar, no podrán hacerlo. No podrán hacerlo. Porque es la iglesia la que está atacando. Es la iglesia la que está atacando con el Evangelio. Así que el diablo es el que tiene que retroceder. El diablo tiene que retroceder. Así que estos hombres, a los santos y fieles que están en Éfeso, se encontraban en esa ciudad. Y en esa ciudad, se podría decir tan perdida, sí, rica, en el comercio, en la cultura, en la filosofía, rica en eso, pero perdida completamente espiritualmente. Perdida. Dios pudo salvar a las personas. ¿Que no podrá hacerlo en Timones, Honorato, Reforma, Sabino y todos los puntos circunvecinos? ¿Acaso no podrá con nuestra familia, mis amados? Entonces debemos de perseverar, amada iglesia. Debemos de seguir orando, predicando su evangelio. Otra cosa que Pablo dice a los que están en Éfeso. Pablo se refiere a estos hermanos como santos y fieles en Cristo Jesús. Bueno, vimos el lugar donde estaba. ¿Y qué lugar? Bueno, de ahí Cristo lo sacó. De ahí Cristo lo sacó. Dice santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, santos, ¿qué significa esto? Que andaban con una aureolita aquí en la cabeza, vestidas con alas y arpas, que nunca pecan, nunca fallan. No, hermanos, no se refiere a esto. Esta palabra se usa en los escritos para todos aquellos que han sido apartados para la adoración y el servicio a Dios, como lo hace en el tabernáculo, como Leví, la tribu de Leví fue apartada para el sacerdocio y para ministrar en el tabernáculo. Los objetos que se consagraban para la adoración a Dios eran santos, porque santo significa apartar. Así que, mis amados hermanos, los creyentes en Cristo son hombres y mujeres ordinarios que han sido separados para Dios. Esos son los creyentes. Hemos sido separados, pero para Dios. Y no meramente, mis amados, simplemente en un sentido externo. No. Es en un sentido interno. Porque si se separa simplemente para lo externo, eso llegaría a un punto en que se convertiría en legalismo. Darle importancia a lo de afuera, como lo hacían los fariseos. No, el creyente ha sido apartado, separado, porque ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y Dios lo ha apartado para su pueblo. Estamos en este mundo, dijo Cristo, pero no somos de este mundo. Así que todos los creyentes en Cristo son hombres, mujeres ordinarios que han sido separados para Dios por su gracia. Eso es lo que somos. ¿Por qué, hermano? ¿A raíz de qué? A raíz de que nuestros pecados, de nuestros muchos pecados, han sido perdonados. Han sido perdonados por la sangre de Cristo y nuestro corazón ha sido purificado.
como decía el canto, cambia mi corazón, transforma mi corazón. Eso es lo que Cristo ha hecho, para de esa manera servir y adorar a Dios como Él se merece. Así que Pablo dice ahora en Romanos 6:2 que hemos muerto al pecado. ¿Qué hace un muerto? Nada. Está muerto. Ahora estamos muertos al pecado, pero ahora vivos para Dios. Eso es un santo, mis amados. Eso es un santo. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Alguien que ha muerto al pecado, pero que ahora está vivo para Dios. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si hay algo, hermano, que la iglesia de Cristo necesita recordar, si hay algo que la iglesia de Cristo necesita recordar, pero recordarlo con urgencia, es esa definición bíblica de lo que significa ser cristiano. Si hay algo que la iglesia necesita recordar con urgencia en este tiempo, mis amados, es esa definición bíblica. ¿Cuál? Lo que significa ser un cristiano. Los cristianos, la iglesia de Cristo es diferente. ¿Por qué, hermano? ¿Porque somos especiales? ¿Porque somos mejores que los otros? No. No. Como le dijo Moisés a la nación de Israel en Deuteronomio 7, Dios te escogió no porque eras mejor que los demás, sino porque Dios quiso guardar su juramento, el pacto que hizo con Abraham. Y nosotros, hermanos, somos diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho diferentes. Cristo nos ha hecho santos porque somos santos. Porque ya no vivimos para el mundo. Ya no seguimos las normas del mundo. Eso es lo que la iglesia necesita con urgencia saber hoy en día. ¿Qué significa ser un cristiano? El cristiano es diferente, no por ser mejor, no, querido, sino que es diferente porque es santo, porque Dios lo ha apartado, porque no vive bajo las normas del mundo. La iglesia de Cristo, hermano, siempre ha tenido poder. La iglesia de Cristo siempre ha tenido poder, siempre ha sido poderosa, lo ha sido, pero en la misma medida que sus miembros han podido mostrar al mundo que son diferentes. Que son diferentes. La iglesia de Cristo ha sido poderosa. ¿Por qué? Porque lo ha sido en esa misma medida que el creyente ha comprendido, ha sabido, ha comprendido que es diferente. Que es diferente. Y desgraciadamente, esta es una de las razones por las cuales las iglesias de esta generación, hermanos, se encuentran como se encuentran en malnutrición, en debilidad. En debilidad, hermano, es una de las razones. ¿De qué nos sirven los recursos, mis amados? ¿De qué nos sirven tantos recursos? ¿De qué nos sirve la tecnología o el tener dinero? Si dentro habita la mundanalidad, si la iglesia está debilitada. ¿Por qué? Porque los de afuera, los que nos ven, no miran mucha diferencia de los que están dentro de la iglesia. No lo ven. Por eso la iglesia está debilitada en esta generación. Como dijo el doctor A.W. Tozer, santos que no son santos, es la tragedia de estos días. Y eso es tremendo. Hermanos queridos, nosotros vivimos para Dios. Nosotros vivimos para Dios. Es decir, que nuestros anhelos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos,
de educar a nuestros hijos, de repartir nuestro tiempo, debe mostrar al mundo que Dios es nuestra autoridad suprema y que el cielo es nuestra patria y que nosotros somos santos. A los santos y fieles, dijo Pablo, que están en Éfeso, y en la misma medida, hermanos, que manifestemos esa diferencia, en esa misma medida, querido, nosotros vamos a poder ver y ser testigos del poder del Evangelio de Cristo. Del poder del Evangelio de Cristo. Hasta que nosotros entendamos y comprendamos lo que en realidad significa ser santos. Y Pablo dice, a los santos y fieles. Y fieles. Ahora, esta palabra que se traduce del griego al español como fieles, se puede traducir también como creyentes, es decir, santos creyentes. Santos creyentes. Se puede traducir como creyentes. Estos hermanos en Éfeso eran santos y creyentes. Apartados para Dios, creyentes en Cristo. Santos y creyentes, hermanos, están amalgamados, son una unidad, no están separados. Están unidos. Así que estos dos términos o estas dos palabras, santos y creyentes, no se pueden separar de ningún modo. Estos hombres de Éfeso, hombres y mujeres, habían depositado su fe en la persona de Cristo. Habían depositado su fe en Cristo. Y de ese modo, todos ellos habían recibido el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Y en la misma medida en que ellos crecían en su fe, en la misma medida que se crecienta nuestra fe, esa misma medida se desarrolla nuestra santidad. ¿Me explico, hermano? ¿Se fija cómo está la unidad? Santos y fieles eran santos creyentes. Estos creyentes habían creído, depositado su fe en el perdón de los pecados en Cristo. Ellos habían creído, habían puesto su fe en Cristo. Y por haber puesto su fe en Cristo, ellos recibieron el perdón de sus pecados. Y en la medida que ellos creían en esas verdades y crecían, en la misma medida, crecían en su santidad en Dios. Crecían en santidad. Se desarrollaba su santidad. Por eso van juntas de la mano. No pueden ir separadas. Porque yo no puedo creer las verdades de Dios y al mismo tiempo tener una conducta mundana. No se puede, hermano. Van de la mano. Pero hay algo más que dice Pablo: a los santos y fieles en Cristo. En Cristo. Esta frase, hermano, es probablemente una de las más importantes de las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque los creyentes están ¿dónde? En Cristo. ¿Se da cuenta de eso? Estamos unidos con Cristo. Estamos unidos, hermano, vitalmente en Él. Estamos encerrados en Él, escondidos en Cristo. Por eso Jesús dijo: los que están en mi mano, nadie me los puede arrebatar. Nadie me los puede arrebatar. Y es precisamente, mis amados, en esa virtud de esa unión espiritual que tenemos con Él, que nosotros tenemos todos los privilegios que Pablo menciona en su carta a los Efesios.
Esa raíz de esa unidad que tenemos con el Señor, de estar unidos con Él. Estamos en Cristo. Usted, amada iglesia, está unida en Cristo. Y todos esos beneficios que Pablo menciona son privilegios que Dios nos ha dado. Somos santos, ¿amén? Somos perdonados, redimidos y herederos de Dios. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Es por ello, mis amados hermanos, es por ello que todo lo de Cristo es nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en Él. En nosotros mismos, ¿qué creen? No hay absolutamente nada bueno. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, hermanos. Alabado sea su nombre. A los santos y fieles. Qué hermosa descripción. A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser un santo. Lo que significa ser fiel. En tercer lugar, hermano, nosotros podemos ver el saludo que Pablo hace en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice Pablo en ese saludo, gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién, hermano Pablo? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De ellos reciban la gracia y la paz. Hermoso, hermano. En la época del apóstol Pablo, cuando dos personas griegas se encontraban en la calle, no se saludaban con ese típico saludo timonesco, ¿qué onda? No se saludaban de esa manera. Se saludaban el uno al otro usando una palabra griega, kairein. Así se saludaban. Kairein, que significa regocijo. Que significa regocijo. Si eran dos personas judías, las que se encontraban, bueno, usaban la palabra hebrea shalom. Que de entre otras cosas como la paz, estabilidad, la palabra shalom significa el estado de aquel que se encuentra disfrutando de las bendiciones abundantes que fluyen a nosotros por la bondad de Dios. Eso es lo que significa shalom. Cuando se saludaban, shalom. O sea, tú que estás disfrutando de las bendiciones que Dios te da. Shalom. Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace aquí en Efesios 1:2? Bueno, toma el saludo típico de los griegos y toma el saludo de los judíos y los une, los enmarca en una forma de una manera distinta. De una manera distinta y con un enfoque cristiano. Porque en vez de usar la palabra kairen, Pablo usa la palabra griega kais, que significa gracia. Que significa gracia. Es decir, que esta gracia de la que el apóstol Pablo nos está hablando aquí en Efesios 1:2 significa el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Eso es gracia. Eso es lo que está diciendo. Gracia, dice Pablo, es decir, ese espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción en tu vida. Eso es gracia, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Es el favor de Dios de una manera espontánea, de una manera inmerecida. No lo merecemos, pero Dios nos lo da porque Él quiso dárnoslo. Eso es gracia, mis amados. Es el favor de Dios obrando en nosotros y no lo merecemos, pero Dios lo hace. Dios nos lo da. Y el resultado de esa gracia obrando en nosotros, ¿saben cuál es el resultado? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el favor de Dios.
saludo de Pablo, gracias a vosotros, que ese favor inmerecido de Dios que está obrando ante ti, dándote la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, mis amados hermanos, no crea que significa una vida sin problemas, sin dificultades. No, no se refiere a eso, sino señala la quietud interna de aquel que sabe que ha sido reconciliado con Dios, que ya no vive con la culpa de su pasado tenebroso, que ya no vive con la culpa de su pecado, que lo atormenta por lo que hizo, que él sabe que Dios lo ha perdonado, que Dios lo ha perdonado, y él está en paz en su corazón al saber que ha sido reconciliado con un Dios que demanda justicia y santidad, que Cristo le ha perdonado, que sabe que el pecado ya no es un cáncer, que esa mente que lo consumía a causa de la culpabilidad ha tornado en paz. Gracia y paz, a eso se refiere, a la gracia inmerecida de Dios, obrada en nosotros, trayéndonos la paz por causa del perdón de nuestros pecados. Qué hermoso es Dios, hermano. Es el reposo que experimenta una alma aún en medio de la crisis, en medio del dolor. Es el gozo, la paz. ¿Por qué? Porque ese creyente sabe que su vida se encuentra en las manos de ¿quién? De un Padre sabio, de un Padre amante, sabio, todopoderoso y soberano. Así que esa paz es el resultado directo de la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Gracia y paz, dijo el apóstol Pablo. A ustedes, los efesios, a ustedes, Iglesia Estrella de Belén. Y el texto, hermano, aquí transmite, nos da la idea de dos fuentes distintas de donde proviene esa gracia y esa paz. ¿Cuáles son las dos fuentes distintas, hermano? No son dos fuentes distintas, más bien, es una sola, la misma fuente de donde proviene la gracia. ¿Y cuál es esa fuente? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es Dios al darnos esa gracia y esa paz de nuestro Padre y de Cristo, los dos siendo uno. Hermoso es nuestro Dios. Así que cuando leemos estas palabras de Pablo, no debemos de pensar simplemente en ellos como un saludo. ¡Hey, qué huele! ¡Hey, qué pasó! No. Cuando Pablo dice gracia y paz, sabe lo que está diciendo. Esa gracia, ese favor inmerecido que Dios te dio a través de Cristo, que Dios te ha perdonado los pecados a través de Cristo, que has sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Esa paz viene a raíz de ello. Te sentías culpable, ahora tú estás en paz porque todos tus pecados, por más malos o perversos que hayan sido, han sido perdonados por Dios. Estás en crisis, estás en problema, pero tienes la tranquilidad en tu corazón de saber que tu Padre amoroso es soberano y Dios todopoderoso y sabe lo que está haciendo. A eso se refería Pablo cuando decía gracia y paz. Hermanos, lo que tenemos aquí es una bendición apostólica. Eso es lo que Pablo desea de todo corazón. Es una bendición, no como las bendiciones que hablan los charlatanes, no. Esta es una verdadera bendición lo que Pablo está diciendo aquí. Es lo que Pablo desea de todo corazón, que estos hermanos en Cristo experimenten cada vez más de parte de Dios la gracia y la paz.
Y es lo que Dios quiere y desea, amada iglesia, que ustedes y un servidor experimentemos la gracia y la paz de Dios. Dios, mis amados, usa medios para impartir su gracia. Y uno de esos medios, ¿sabe cuál es? El estudio de la bendita palabra de Dios. Es por ello, mis amados hermanos, que le he pedido al Señor, y le pido a ustedes también, que juntos oremos. Que oremos, amados, para que esta realidad se haga en nosotros. Se haga en nosotros. Y que conforme ustedes y yo vayamos leyendo, estudiando esta carta, la gracia de Dios vaya obrando en nosotros. Que usted en su casa, haciendo un devocional, empiece a leer ya Efesios del 1 al 6, léalo capítulo, versículo, y que conforme nos expongamos, se haga una realidad en nosotros. Que Dios nos dé la gracia de poder vivir a la altura de ese llamamiento en el cual Dios nos ha llamado. Que no vivamos como esa mujer avara, aquel tigrín. No teniendo tantos recursos y vivir así. ¿Por qué somos débiles espiritualmente si nosotros tenemos todos los recursos a nuestra disposición, amada iglesia? Aquí está nuestro recurso. Que no vivamos como personas pordioseras, sino más bien como personas que somos herederos del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Nosotros estamos en Cristo y todo lo de Cristo es nuestro por la fe. Mis amados, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que anhela el mundo hoy? ¿Qué es lo que anhela? La paz, ¿no es cierto? Si hay algo que el mundo o las personas anhelan hoy en día y más en estas fechas, es vivir en paz, tener una vida plena y bendecida. Es lo que anhelan. Pero déjeme decirle que eso es imposible de obtener sin Cristo. Es imposible. Esa gracia y esa paz es imposible de tenerla fuera de Cristo. La Biblia dice claramente, no hay paz para el impío. Y Dios ha decretado que no haya paz para los impíos. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Es lo que dice Isaías. Sin Cristo no. Que en este tiempo, hermanos, nosotros podamos vivir a la altura del llamamiento de Dios a nuestras vidas. Santos y fieles, que se nos diga Iglesia Estrella de Belén, Iglesia fulana, Iglesia local, sutana, gracia y paz. A los fieles, acuérdese, hermano, que los santos de Dios, la Iglesia de Cristo, ha tenido poder a medida que el creyente ha comprendido lo que significa ser santo. ¿Por qué es débil la iglesia hoy en día? ¿Por qué es débil, hermano? Porque desgraciadamente, como dijo el doctor A.W. Tozer, santos que no lo son es la tragedia de este mundo. Que nosotros podamos vivir como Dios desea. Amén, hermanos. Amén. Y que esta introducción que hemos tenido, los primeros 2 versículos, porque habla de la salutación, que esto sea para nosotros, hermanos, la introducción
de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar.